Con todo gusto, señora María Alejandra Mayo. Gracias, sí. Congresista Quintanilla, y para los demás miembros de la mesa, antes de darle la palabra al congresista Becerril, él dará las interrupciones que considere, porque ya hemos agotado el número de interrupciones con usted. Le voy a pedir, con mucho respeto, que por favor no califique eso de debate ocioso en un debate tan importante como este. Creo que desmerece realmente la importancia y relevancia que le debemos dar. Y segundo, una vez más, se trata de una sentencia que ha sido declarada infundada. No confundamos. Eso de que la sentencia se acata inmediatamente, sí, claro, pero las sentencias fundadas, congresista. Usted es un operador del derecho. Usted no puede esgrimir argumentos inconstitucionales en una sesión de la Comisión de Constitución. Congresista Héctor Becerril. No, para terminar, todavía no he concluido. Y le dije que concluya rápidamente, pero voy a concluir. Señor presidente, vuelvo a reiterarle, estas son dos sentencias seguidas. Y hay una sentencia que debe aplicarse por encima de una sentencia, en este caso, interpretativa. Está vigente la primera sentencia. Entonces, digamos, tampoco podemos ignorar eso, señora presidenta. Señora presidenta, no es que yo digo que es un debate ocioso en el término despectivo, sino creo, digamos, que es un debate que no nos fue encomendado en la consulta que está de acuerdo a este oficio con fecha 14 del 18. Y además, constitucionalmente y jurídicamente nosotros no podemos votar si acatamos o no acatamos una decisión del jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Podemos, después de acatarla, evaluar si se cumplió o no los alcances y qué cuestiones podemos corregir. Es un problema posterior, señora presidenta. Gracias y le agradezco su paciencia, que ha sido bastante excesiva conmigo. Gracias. Congresista Becerril. Gracias, presidenta. Claro, se entiende que aquellos congresistas que se han separado de su bancada inicial, del partido que los cobijó para que lleguen al Congreso, obviamente tienen que defender esa posición que no es la correcta. Como veo yo, hay congresistas que han salido de su bancada y, por ejemplo, oficialista, y ahora están de ministros la misma bancada. Salieron por un tema de conciencia y después se arrepintieron y volvieron a coger nuevamente la ideología de esa bancada, de ese partido, para asumir un ministerio. Seamos sinceros, pues entonces, ese congresista se retiró por cuestión de conciencia o por qué se retiró, o por oportunismo, por tener mejores oportunidades, o por qué. Y así hay varios congresistas que se van retirando de acuerdo a su conveniencia personal y finalmente vuelven a recalar finalmente en el mismo partido. Cuando el colega Quintanilla pone el ejemplo, por ejemplo, de la violación, yo creo que ahí se trata de exagerar el ejemplo para dar de repente fortaleza a lo que usted manifiesta. Pero ahí se está dando por hecho de que en todo caso el responsable siempre de que el congresista renuncie a la bancada o se vaya, el responsable es la bancada. Y eso no es así siempre. La mayoría de veces, generalmente, como digo, el congresista se va por cuestiones personales. Así que ese ejemplo no es claro como se pretende. Cuando hablamos de cuestión de conciencia, el Tribunal Constitucional, respecto a eso, dice que esa cuestión de conciencia tiene que motivarse, tiene que explicarse. Y pregunto yo, ¿alguno de los que se han ido de su bancada ha presentado a su grupo parlamentario la motivación por la que se va? Ninguno lo ha hecho, simplemente han salido y punto. O sea, ahí también no están cumpliendo con la resolución del TC. También el TC dice que para la conformación de nuevas bancadas se tiene que evaluar caso por caso.
porque no pueden hacerse una cartilla poniendo, por ejemplo, cuáles son las causales por las cuales sí es válido el retirarse de su bancada. Tiene que ser caso por caso. Acá pregunto, de todos los que se han ido de sus bancadas, ¿qué evaluación se ha hecho caso por caso? Ninguno tampoco. O sea, acá simplemente se han salido de la bancada por temas personales y listo. Y a partir de ahí quieren formar una bancada sin ni siquiera cumplir con lo que tanto reclaman con la resolución del Tribunal Constitucional. Además, claro, es lógico que inicialmente, en primera instancia, cuando hay este problema, tiene pues que al grupo parlamentario presentar justamente ese criterio de conciencia, la sustentación de eso. Pero si el grupo parlamentario finalmente no avala esa cuestión de conciencia, hay una segunda instancia, y esa segunda instancia es el Consejo Directivo quien finalmente ya define ese tema. O sea, tampoco no hagamos ver como simplemente esto está en manos de la misma bancada. No es así, es una primera instancia. Sí, adelante. Me ha permitido una interrupción. Yo me refiero, señor, por el intermedio de la presidencia, quien tiene que dar el informe es la agrupación política en un plazo determinado, incluso con algún mecanismo de silencio positivo o de silencio negativo según sea el caso. Pero no se le puede cargar la prueba a que sea el congresista que ha salido el que presente, porque simplemente ahí... Ahora, en el informe que dé la bancada de origen puede decir no hay razones ideológicas. Entonces ahí recién irán a la segunda instancia. Pero digamos, no puede en la primera cargarle la prueba a quien realmente no tiene el manejo y el control y la responsabilidad de los plazos. Gracias. Pero, colega, justamente el Tribunal Constitucional dice que el congresista que se retire de su bancada tiene que motivarlo, tiene que motivar esa renuncia. ¿Y eso quién evalúa? Tiene que evaluar inicialmente la bancada y en segunda instancia, obviamente, le evaluará el Consejo Directivo. Gracias, presidente. Me viene la interrupción de la colega Aramayo. Gracias, congresista Becerril. Yo tengo la percepción, presidenta, de lo que se quiere convalidar hoy es que todo pase por criterio de conciencia y que no se reglamente. Y como el criterio de conciencia es ancho y ajeno, yo mañana me voy de mi bancada y migro a otra. Y mañana, estando en otra, renuncio y migro a otra. Veamos el caso congresista Donaire. Entonces, Patricia Donaire. Entonces, veamos a qué se supedita el criterio de conciencia. Si nosotros rehuimos a regularlo o a interpretarlo, todo es pues criterio de conciencia. Todo, y ese criterio de conciencia, veamos, presidenta, por favor, las cartas y las arengas de Abimael Guzmán. Él rompe el Estado de Derecho, el orden constitucional, con la bandera del criterio de conciencia. Un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de tomar el poder, un nuevo modelo a esto, un nuevo modelo a aquello. Entonces nosotros no vamos a ampararnos en la ambigüedad del criterio de conciencia para patear la legalidad. Para además, decimos hoy, que no le corresponde acreditar a la persona que se va en qué me ha afectado. Si yo me voy, tengo que poner en un documento, he pensado tal cosa y mi bancada no me ha dado la libertad de conciencia para votar en el sentido que quiero, sino ha reprimido mi ejercicio, que como parlamentario, que no obedezco mandato imperativo alguno, se ha vulnerado. Eso me corresponde a mí acreditar en primera instancia, presidenta, en mi bancada y segundo en el Consejo Directivo. O sea, si yo me voy a ir diciendo lo que se me ocurre sin tener la capacidad de soportarlo en un documento, apelando al criterio de conciencia, ¿en qué estamos? Y encima hay indignación, presidenta, porque no se escuche a la bancada. Si yo dejo mi casa y soy un inquilino, oye, vale la pena que escuche la otra parte, ¿no?
mínimo, para ponerlo más ilustrativo y más didáctico. Entonces yo creo, Presidenta, que hoy presenciamos una intencionalidad por pasar o utilizar el criterio de conciencia para que se avale las renuncias que han tenido motivaciones patrimonialistas, mercenarias, a aquellas que legítimamente se han planteado por criterio de conciencia. Le agradezco la interrupción que me dio el congresista Becerril. Gracias, congresista. ¿Interrupción? Ella está en interrupción. No, sí, pero ya desapareció el congresista interviniente. Bueno, ojalá todos cuando hagamos uso de la palabra cuando hagamos uso de una interrupción, vamos a respetar eso. Congresista Becerril, usted ha terminado ya su intervención. Congresista Lescano, luego sigue el congresista Miguel Ángel Torres. Sí, me pide una interrupción la congresista Foronda. Presidenta, Congresista Foronda. es la primera vez que yo estoy aquí en esta reunión y realmente en la primera parte de la sesión me pareció bastante ilustrativa por la información que se ha dado y quería empezar la interrupción señalando solamente una cosa. El defensor indicaba de que las normas que son por las cuales nosotros regimos nuestras conductas y nuestros actos no pueden ceñir a la realidad, sino al revés, y yo coincido con ese proceso, con esa interpretación. Creo que aquí, de alguna manera, sin tener en consideración elementos también de reflexión conceptual que se articulan al tema de derechos, se quiere a fuerzas aprobar un informe que seguramente se ha hecho con la mejor intención, pero que es absolutamente incompleto. Y señalo porque sería interesante tener muy claro el marco conceptual y no solamente lanzar calificativos que nos lleven a bajar el nivel del debate, que creo que esa no es la intención. El marco conceptual respecto al tema de lo de libertad de conciencia y confundiéndolo con criterio de conciencia. Y además calificando esto como si fuera un acto de terrorismo. O sea, allí se descalifica el argumento sin tener ningún contenido. Por otro lado, yo me siento aquí como si estuviéramos ante la Santa Inquisición, que va a decidir la pertenencia o no a una organización política. Y habla alguien que ha decidido mantenerse en su organización por un tema de principio y de consecuencia. Y no andar saltando de un lado para otro, pero mantenerse en coherencia. Y cuando se dan los ejemplos que primero se van, luego regresan, luego tienen del ministro, etcétera, me parecen, no sé si están refiriéndose a congresistas de la propia bancada cuando han ocupado un cargo, han renunciado, que fue el primer caso que hubo de renuncia en este Congreso y ahora es parte del Consejo Directivo. Entonces sí se refiere a ese ejemplo. Pero yo quiero ir al tema de fondo, ¿no? Yo considero, Presidenta... Permítame, está en una interrupción. Sí, yo quisiera solamente señalar, Presidente, y hacer un pedido en concreto, ¿no? Porque muchas interrupciones que se han dado terminan siendo argumentaciones. Yo le pediría también la misma tolerancia, Presidenta. Los elementos que señalo, Presidenta, es simplemente indicar y hacer una propuesta en concreto. El informe no puede reemplazar, Presidenta, es un informe que genera un nivel de interpretación a una sentencia del Tribunal Constitucional. Infundada o fundada de acuerdo a su interpretación, Presidenta, porque han habido otras opiniones, aquí en este caso es infundada, no me diga sino que ha habido proceso anterior que no se ha complementado, Presidenta, y por lo tanto es una media verdad. Y por otro lado, Presidenta, yo considero que hay muchos elementos del informe que deberían haberse, del informe de la sentencia del Tribunal Constitucional, que deberían haber sido rescatadas en este informe. ¿Sí? Como las causas, por ejemplo, y la tipificación del por qué llegar a renunciar a una organización política. No lo están, Presidenta. Han reducido muchos argumentos técnicos y teóricos, conceptuales que están en la sentencia a un informe que no recoge la riqueza de lo que esa sentencia tiene. Y por esa razón, Presidenta, y ahí termino, es que sugiero que esto se postergue el debate y que no se pueda aprobar tal y como está el informe, porque faltarían mayores elementos de análisis
en relación a temas que también son importantes cuando una persona decide retirarse en la militancia de una organización. Yo creo en el tema de la consecuencia y la coherencia dentro de una organización política, pero sí también creo, Presidenta, en que debería tenerse una interpretación mucho más fidedigna en función de elementos que están en el informe de la sentencia del Tribunal Constitucional. Gracias, Presidenta. Y este informe no lo recoge. Gracias, congresista Fronda. Sí es necesario precisar que el hecho de que una sentencia sea fundada o sea infundada no es interpretativo. ¿O es fundada o es infundada? Y en este caso, en estricto, es infundada. Congresista Lescano. Presidenta, señores congresistas, lo primero que tendría que decirle, señora Presidenta, que se está mintiendo acá. Usted está mintiendo al país diciendo que la demanda fue infundada. Eso es terrible, que la Presidenta de la Comisión de Constitución esté sorprendiendo al país indicando que la demanda que presentamos se declaró infundada. Quiero hacerle recuerdo al fujimorismo, que está demostrando pues un desprecio terrible en respeto a los derechos humanos de las personas, que se presentó una primera demanda. Y esa primera demanda fue declarada fundada y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional. Por lo tanto, se declaró fundada, declarando inconstitucional, repito, varios artículos del reglamento del Congreso. Esencialmente el artículo 37, con esto voy a terminar por lo menos este párrafo, que establecía la prohibición de los parlamentarios de retirarse de sus bancadas y conformar nuevas o adherirse a otras. Yo le pediría que el señor relator dé lectura a la primera sentencia expedida por el Tribunal Constitucional, que es la sentencia de origen de este problema. Congresista Lescano, sí, una interrupción. Está bien, y que está vigente, que no ha sido derogada, que no ha sido invalidada, que es una sentencia que este Congreso, el fujimorismo en particular, con el APRA, no les dio la gana, señora Presidenta, de cumplir. Y cuando salió, y con esto voy a, yo le voy a dar la interrupción a la congresista Bartra, y cuando salió la primera sentencia y no quisieron cumplir con esa sentencia, manipularon nuevamente el reglamento, lo modificaron antes que esa primera sentencia se notifique y sacaron un nuevo texto al reglamento. Entonces tuvimos que recurrir con una nueva demanda al Tribunal Constitucional para que les aclare a ustedes que tienen que cumplir con la sentencia. Entonces, no vengan a sorprender, señora Presidenta, de que se ha declarado infundada la demanda. Vea usted la primera sentencia, la sentencia es contundente, clarísima. Y lo que pasa es que ustedes manipularon nuevamente el reglamento, repito, y quisieron sacarle la vuelta a la sentencia del Tribunal Constitucional. Esa es la verdad. A ver, le voy a dar la interrupción a la congresista Barta, a ver qué nos dice sobre la primera sentencia. No nos hable de la segunda, porque ustedes solamente se limiten a la segunda. Háblenos de la primera, que es la sentencia que vale, la que declara inconstitucional las normas reglamentarias. Ya, congresista Lescano. Congresista Lescano, yo no soy sujeto a interpelación por parte de usted acá y por eso he bajado al lugar que me corresponde. Usted no me va a decir a mí sobre qué yo debo o no debo hablar. Usted no va a escoger mis temas. Y usted me ha llamado mentirosa en esta mesa. Y no le voy a permitir eso. De ninguna manera. De ninguna manera. Y usted va a tener que retirar el hecho de haberme llamado mentiroso, que quiero vender a sorprender. Usted, señor Lescano, ya que quiere que yo hable solamente de un tema, porque no le conviene que hable del otro, qué cómodo, ¿no? ¿Verdad? Pero acá dice, ha resuelto. Le voy a leer despacito para que tal vez así le entre en su cabecita. Dice, declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad. Congresista Foronda, ¿me permite, por favor? Yo suelo ser muy respetuosa. Y ustedes lo saben, todos los que están participando de esta comisión. Declarar infundada, congresista Lescano. No vuelva a llamarme mentirosa. Y es cierto que hubo una primera sentencia que fue declarada fundada, pero precisamente gracias a esa, algunos congresistas pudieron formar bancadas. Así que tampoco venga acá a decir usted que se incumplió o que los fujimoristas, porque a usted le encanta hablar del fujimorismo, no sé qué haría, no sé qué sería de su existencia si no fuera porque usted habla del fujimorismo. Pero
En base a eso se formaron nuevas bancadas. Gracias a eso hay algunas bancadas reconocidas acá. Congresista Lescano, no mienta, mucho menos me llame mentirosa de manera tal que sorprende al país. Gracias, presidente. Congresista, le pido una segunda interrupción al congresista Torres. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, primero, presidenta, sumarme a la objeción que ha hecho. Evidentemente, creo que no ayuda a un debate que se esté calificando de una u otra manera las posiciones que estamos tomando, más aún cuando lo que se ha hecho es leer específicamente lo que decía la sentencia del Tribunal Constitucional. El congresista Lescano, presidenta, como escogiendo a ver qué tipo de resoluciones son las que vamos a tener en cuenta, dice, hablemos de la primera. Ya, perfecto, hablemos de la primera, pero seamos transparentes a la población. Se emitió la primera sentencia del Tribunal Constitucional. Y claro, como gracias a procedimientos medios irregulares se conoció el contenido de esa primera sentencia, vamos a refrescar un poquito la mente. Y vamos a refrescar la mente y vamos a ver que este Congreso emitió una nueva resolución en donde se acogió las observaciones que había hecho en esa primera sentencia el Tribunal Constitucional. De hecho, ahora sí pasemos un minuto a la segunda sentencia. El Tribunal Constitucional dijo, sí, ya esta nueva norma está recogiendo los argumentos que nosotros estábamos cuestionando a través de nuestra sentencia y que por lo tanto declararon fundado. Es por eso que cambian, congresista Lescano, a través de la presidencia, de posición. Si no, no sería lógico. ¿Por qué tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que habla de manera, o que declara de manera fundada una acción de constitucionalidad y luego otra que habla y dice que es infundada? La razón es muy sencilla. Se están hablando de dos resoluciones del Congreso distintas. Entonces, si vamos a contar la historia, contémosla completo. En el sentido de que sí, se emitió una primera resolución, había errores, habían fallas. Gracias a filtraciones indebidas, se pudo conocer con anterioridad a que se emita cuáles eran esas fallas. Se corrigió, se aprobó una nueva norma y luego esta nueva norma, que fue también cuestionada por algunos congresistas, fue la que finalmente señaló el Tribunal Constitucional que no era inconstitucional y que en todo caso, si es que había algo que hacer, una precisión, debería hacerse en el tema de cuestión de confianza. Creo que esa es la línea que deberíamos recordar todos. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Gracias, congresista Torres. ¿Usted ha hecho una interrupción al congresista Lescano? Entonces, ahora le toca a usted congresista Lescano, para que termine, por favor. Sí, mire, señora presidenta, yo sigo sosteniendo que aquí se está diciendo la verdad a medias. Voy a leer la sentencia original de este asunto. Ha resuelto el Tribunal Constitucional declarar en parte la demanda de inconstitucionalidad de autos, en consecuencia, fundada la demanda. Por lo tanto, inconstitucional el artículo 37, inciso 5 del reglamento del Congreso, por vulnerar el derecho a la libertad de conciencia. 1. Por vulnerar el derecho a la participación política. Y por vulnerar el principio a la interdicción del mandato imperativo. B. Inconstitucional el artículo 37, inciso 5 del reglamento del Congreso, por vulnerar el derecho a la asociación únicamente respecto de las expresiones partidos políticos y alianzas electorales. 4 derechos constitucionales vulnerados por reglamento que el fujimorismo expidió al inicio de este Congreso. ¿Eso se cumplió? No se cumplió, señores congresistas. ¿Qué hicieron ustedes? Modificaron nuevamente el reglamento. Sí. Modificaron. ¿Para qué? Para no cumplir con la sentencia. Si no, no hubiera habido ninguna razón para sacar artículos que modificaron por segunda vez y de manera inconstitucional el reglamento del Congreso. Y por eso se presentó otra demanda. ¿Y qué hace el Tribunal Constitucional? No modifica su primera sentencia,
sino hace una interpretación, y lea usted bien todo el primer párrafo del fallo de esta segunda sentencia, en donde dice: infundada la demanda si es que se está cumpliendo con constituir nuevas bancadas en el Congreso. Así dice: si se está cumpliendo con constituir nuevas bancadas en el Congreso, en ese caso recién infundada. Aquí se ha cumplido con constituir nuevas bancadas en el Congreso, nunca. Se ha tenido que recurrir a esta nueva gestión en el Parlamento Nacional para que el presidente del Congreso, señora presidenta, recién constituya las bancadas con una resolución. Antes a ustedes no les dio la gana de constituir las bancadas, abusando del número de parlamentarios que tiene, qué duda cabe. Pero que están mostrando ustedes de que siguen violando derechos constitucionales, que no les importa la Constitución que ustedes mismos aprobaron, que muestran un desprecio por el Estado de Derecho al estar discutiendo el día de hoy una sentencia del Tribunal Constitucional. Es inaudito, inaudito. Entonces, señora presidenta, estamos aquí en un Congreso democrático, como ustedes a veces dicen, o estamos en un Congreso dictatorial, abusivo y prepotente que sigue queriendo imponer sus cosas. En segundo lugar, señora presidenta, el mismo presidente del Tribunal Constitucional ha establecido que el presidente del Congreso, al crear nuevas bancadas, está cumpliendo con la sentencia del Tribunal Constitucional. 20 de diciembre del año pasado, Agencia Andina. Si el mismo presidente del Tribunal Constitucional dice que la conformación de nuevas bancadas en este Congreso, que ya han sido resueltas con una resolución del presidente del Congreso, está bien, ¿qué hacemos discutiendo acá? ¿Qué hacemos discutiendo acá? Absolutamente nada. Hay una sustracción de la materia. Ya se han conformado las nuevas bancadas. ¿Para qué va a servir un informe que no tiene ni pies ni cabeza, señora presidenta? Absolutamente de nada. Absolutamente de nada. Entonces, a mí me parece una tomadura de pelo a la población que estemos en estos momentos en la Comisión de Constitución discutiendo el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, acá pues siempre se resuelve con los votos, ¿no? Ustedes tienen los votos, llaman a los parlamentarios de su agrupación, votan e imponen las cosas, pretendiendo modificar la sentencia del Tribunal Constitucional. Y para el colmo de los colmos, este informe pone primera instancia, segunda instancia. Para el ejercicio de derechos constitucionales, primera instancia o segunda instancia. Para ejercer un derecho constitucional se necesita primera instancia o segunda instancia, que no solamente es el derecho a la libertad de conciencia, a la participación política, al no estar sujeto a mandato imperativo, al derecho a asociación. ¿Se necesita primera instancia o segunda instancia, señora presidenta? De ninguna manera. Pero bueno, ustedes quieren con este informe cambiar nuevamente el reglamento. Están acostumbrados a hacer valer sus votos, obviamente, y no respetar los principios democráticos que se tienen que respetar en este Parlamento. Entonces, señora presidenta, yo le pido que este informe se deseche y se devuelve la consulta al presidente del Congreso, porque hay sustracción de la materia. Ya se resolvió el asunto con una resolución y ya el presidente del Tribunal Constitucional dijo que estaban bien conformadas esas bancadas. Lo que pasa, el fondo del asunto, señores parlamentarios del fujimorismo, es que ustedes tienen miedo que se les siga yendo parlamentarios y conforman nuevas bancadas. Ese es el asunto, y los tienen con la espada de Damocles diciendo: si se salen, los vamos a sancionar, tienen que pasar por el informe de nuestra bancada, tienen que pasar luego por segunda instancia en el Consejo Directivo donde ustedes tienen mayoría. Ese es el fondo del asunto. No es que aquí se está interpretando una sentencia del Tribunal Constitucional. Ustedes quieren seguir haciendo lo que les da la gana el Parlamento, y eso no se puede permitir, señora presidenta, de ninguna manera. Entonces yo le pido que levante usted la sesión y devuelva usted esta consulta al presidente del Congreso, porque no hay ningún sentido estar
tratando de interpretar una sentencia que se tiene que cumplir en los términos que ya se han dictado. Así que por gusto nos argumenta, señora, no nos van a convencer porque ya está demostrado que ustedes hacen lo que les da la gana y dictan arbitrariamente lo que tienen que dictar. Por gusto nos van a convencer y por gusto estamos haciendo esta discusión. Yo le pido que como cuestión previa, que se acuerde suspender esta sesión y devolver el asunto al presidente del Congreso. Eso se tiene que hacer porque este debate es estéril, es abusivo, es antidemocrático, es inconstitucional. Y mire usted qué hora es, 2 de la tarde. Sí, hay que trabajar, pero no hay que utilizar la hora nona para aprobar informes absolutamente inconstitucionales. Gracias.